pedazo de película. Tuvimos referencias a los cómics, grandes cameos y momentos totalmente épicos. Así que hablemos de todo lo que ha sido Deadpool y Wolverine. Yendo totalmente a la cinta y de todo lo que trató en esta película, podemos ver la esencia de Deadpool de principio a fin, interactuando con personajes del UCM y de Fox. Y ahí es donde vemos que en esta cinta Deadpool trata de ser mucho más de lo que ya era. Trata de ayudar, trata inclusive de unirse a los Vengadores, en donde tenemos esta escena con el primer cameo épico, que es el de Happy Hogan. De hecho, en esa escena pudimos ver muchas cosas curiosas y muchas pertenecientes a los personajes del UCM, como las cartas que tenía Phil Coulson cuando murió en la primera película de los Vengadores. También pudimos ver la foto de Pepper en la revista Forbes y la foto que tenía Tony Stark con Peter Parker, que de hecho la vimos en Endgame cuando él lo recuerda. Algo que tienen que entender es que después de esta escena, después del rechazo que le dieron por parte de los Vengadores, Vanessa decide dejar a Deadpool porque él no puede ser mucho más de lo que ya era en ese momento. Y de hecho ese es un quiebre para el personaje, quien decide colgar el manto 6 años. Ese es un lapso de tiempo muy importante porque en la escena en la que habla con Happy dice que Tony Stark no hace estas cosas, haciendo referencia en que en ese momento que él va a pedir el trabajo donde los Vengadores, él todavía estaba con vida y todavía no había pasado los eventos de Endgame. Algo importante que también debemos hablar es el protagonismo que tuvo la TVA en esta película, y es que aquí conocimos a Mr. Paradox, quien era una persona que de hecho no se alineaba con las cosas que ahora hace la TVA al mando de Loki, y que de hecho también pudimos ver a B15 como directiva dirigiendo toda la TVA. Mucho se rumoreaba que en un principio iba a ser Mobius el que saliera en lugar de Mr. Paradox, pero de hecho el personaje creo que no daba para que fuera Mobius, ya que Mobius jamás hubiera destruido una línea del tiempo. Algo que también me llamó mucho la atención es que aquí confirman de que Deadpool, Logan y todos los Vengadores viven en la misma línea temporal. Algo interesante que también vimos es que Mr. Paradox no tenía la idea de llevar a Deadpool a la TVA, sino que fue una orden que le dieron de más arriba. ¿Será que Loki ya se veía venir todo lo que iba a pasar y por eso decidió que llamaran a Deadpool? Dentro de esta misma escena hablaron acerca de los personajes de gran importancia, que en este caso había sido Logan, y al Logan, esta línea del tiempo comienza a abrir. Ese detalle también como que me llamó un poco la atención, ya que en esta misma línea viven los Vengadores. Entonces Logan ha sido inclusive más importante que los Vengadores para que esa línea pueda sobrevivir. Aunque esa también podría ser una referencia de que esta cinta está tratando de revivir el UCM a futuro. Ahora hablemos de los cameos, que tuvimos un montón, y de hecho para mí este es el verdadero multiverso de la locura, porque vimos cameos no solo de un tipo de Wolverine, sino de varios tipos de Wolverine, como el Wolverine original de estatura baja, o el Wolverine que se enfrentó con Hulk, o inclusive el Wolverine de Henry Cavill. También vimos a Johnny Storm, a Pyro y a muchos otros más. De hecho, el de Johnny Storm con Chris Evans sí me llamó mucho la atención, porque no pensé que Chris Evans pudiera volver al UCM tan pronto. También tuvimos a Dientes de Sable en esta pelea con Wolverine, y a muchísimos otros mutantes. Y de hecho, otro de los cameos que a mí me gustó muchísimo fue el de Blade, Electra, Gambito y la X-23. La X-23 ya había sido spoileada en los trailers, pero el tener a Gambito de Channing Tatum realmente fue algo que me emocionó muchísimo, ya muchos dentro de la sala del cine. Ver a Electra también de Jennifer Garner, y a Blade, que hace tiempo no veíamos nada de él. Y de hecho él hace una broma de que él es el único Blade que va a existir, y Deadpool mira a la cámara sabiendo que ya se viene una próxima película de Blade. Y definitivamente no podemos dejar de hablar de Gambito, ya que es la primera vez que lo adaptan con su traje original de los cómics, y sobre todo siendo Channing Tatum, que es algo que el actor siempre había querido, porque hace tiempo se tenía en planes un proyecto de Gambito con él en solitario, que nunca se llegó a concretar, pero finalmente pudo ponerse el traje. Otra de las cosas que me gustó muchísimo es esta exploración de los poderes de Gambito más allá del bastón, sino también ver el manejo de las cartas, y todo ello para mí fue totalmente épico, y aún más cuando tuvieron que ser equipo para ir a enfrentar a Cassandra. Algo que es muy interesante y que no se mencionó mucho en la película fue que todos ellos estaban escondidos en una guarida que tenía la escultura de la Bruja Escarlata, y que de hecho hace referencia al monte en donde Wanda y estaba esa escultura. Y lógicamente, si vamos a hablar de los cameos y las variantes, tenemos que hablar de la batalla contra todos los Deadpool. Y para mí ese fue un momento totalmente épico, ya que tuvimos a Hugh Jackman con la icónica máscara de Wolverine, utilizándola por primera vez con todo el traje completo. Fue un momento increíble y realmente valió totalmente la espera. Y sobre todo por esa pose final que tuvieron, que para mí fue arte. Definitivamente tenía que darle un espacio para hablar de Cassandra Nova, que fue la villana de esta película, y para mí cumplió totalmente. Ella explica cómo es que es la hermana de Charles Xavier y de que trató de darlo con el cordón umbilical, tal cual los cómics. De hecho, se le ve que no tiene ni límites ni escrúpulos para hacer todo lo que hace, y de hecho a ella no le importa a quienes tenga que acabar para llegar y cumplir su propósito. Ni siquiera cuando estaba a punto de morir quiso hacer un trato con Deadpool y Wolverine para que la salvaran. Y después de que vimos el final de la cinta, yo realmente me pregunto si ella
o sigue todavía por ahí siendo la gran amenaza que es. Porque recuerden que en los cómics se tuvo que contactar a Charles Xavier, a Emma Frost y a Jean Grey, que son los mejores telépatas de todo el UCM, para que pudieran detenerlo. Ya que hablamos de final, definitivamente tenemos que hablar del sacrificio que iban a hacer Deadpool y Wolverine resistiendo las dos fuerzas de energía opuestas. Realmente yo pensé que dije, uy, hay una posibilidad de que ambos desaparezcan, de que no estén, pero lograron convertirse en lo que siempre habían querido: ser héroes, preocuparse por otros antes de que ellos mismos. Lógicamente a Wolverine siempre lo hemos conocido como un héroe en el UCM, pero esta vez este Wolverine no se consideraba como tal. Entonces esta escena realmente lo volvió el Wolverine que es ahora y que vamos a ver en los próximos años en el UCM. Y lo mismo con Deadpool. Y realmente el trasfondo que tuvo Wolverine y que tuvo en su universo es bastante fuerte, pero como dijo B15, si él no hubiera pasado por todo eso, no sería el Wolverine en el que se convirtió ahora. Realmente esta película nos trajo lo que es un verdadero multiverso. Usaron a todos los personajes que tenían y Ryan Reynolds realmente demostró que tuvo total libertad para hacer lo que quiso, y eso se agradece totalmente. Marvel junto a Disney nos han demostrado de que pueden hacer películas grandiosas con este tipo de clasificación, y me muero por ver lo que viene a futuro. Y recuerden que vienen series como Daredevil que van a tener este tipo de clasificación, así que siento que podrían hacer un gran trabajo. Tenemos Deadpool para rato, al igual que Wolverine, y la X-23 que finalmente la adaptaron a este universo, y que ya veremos qué sucede más adelante en el UCM con estos personajes. Y sí, Hugh Jackman creo que vas a trabajar hasta los 90 años. Y otra cosa que es muy importante y que ya podría afectar a lo que va a ser el futuro es que vimos que Deadpool tiene total acceso a la TVA, sobre todo cuando fue a ver las imágenes del bar para ver todo lo que había dicho Johnny Storm y que no fue su culpa de que Cassandra. Y solo queda decir gracias Deadpool, gracias Ryan Reynolds por haber convencido a Hugh Jackman de regresar como Wolverine. Todos vimos el esfuerzo que hizo en estos años para que pudiera retomar el papel de Wolverine, y se agradece totalmente, y por devolverle a los fans esta emoción que hace mucho tiempo no veía en las salas de cine. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte, que seguiré subiendo más videos sobre películas, series y todo lo que aparezca. Y antes de terminar, realmente tengo la duda, ¿por qué Thor estaba llorando?